Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. La palabra de Dios que hoy contemplamos nos presenta dos misterios profundamente unidos: el símbolo de la serpiente elevada en el desierto y la realidad plena de Cristo elevado en la cruz. En este paralelismo revelador, descubrimos la pedagogía divina que prepara en el Antiguo Testamento lo que se cumplirá perfectamente en el Nuevo. El pueblo de Israel, en su camino hacia la tierra prometida, sucumbe a la impaciencia y la ingratitud. La dureza del desierto nubla su memoria, olvidan la esclavitud de Egipto y solo recuerdan las cebollas que comían. Su murmuración no es un simple desahogo, sino una falta de confianza en Dios que los ha liberado con mano poderosa. La consecuencia es terrible: serpientes venenosas que causan la muerte. El pecado siempre trae consecuencias dolorosas, no porque Dios sea vengativo, sino porque la ruptura con Él nos expone a los venenos del mal. Pero en medio del juicio, brilla la misericordia. Dios no abandona a su pueblo, ofrece un remedio sorprendente. La serpiente de bronce elevada en un palo es paradoja profunda. El instrumento de muerte se convierte en instrumento de vida. La curación llega mediante un acto de fe. Mirar al símbolo de lo que les causaba el mal. Requiere humildad para reconocer la necesidad de salvación y confianza para creer en un remedio que humanamente parece absurdo. San Pablo, en el himno de la carta a los Filipenses, nos revela el cumplimiento definitivo de este símbolo. Cristo, la serpiente inocente elevada en el madero de la cruz, se convierte en remedio universal contra el veneno del pecado. El Hijo de Dios, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Aquí está el misterio insondable de la kenosis, del vaciamiento amoroso. El que era igual al Padre se rebajó hasta la muerte de cruz, la muerte más infame. La paradoja se completa con la exaltación. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. La humillación voluntaria se transforma en glorificación. La cruz,
instrumento de suplicio, se convierte en trono de gloria. Ahora, ante Jesús crucificado resucitado, todos doblen la rodilla reconociendo que solo Él es Señor. En este diálogo nocturno con Nicodemo, Jesús nos revela el misterio central de nuestra fe. El movimiento de Dios hacia la humanidad, ese descenso amoroso del Hijo que se hace hombre para elevarnos a la vida divina. Con una profundidad teológica admirable, el Señor desvela el plan salvífico del Padre usando una imagen del Antiguo Testamento que Nicodemo, como maestro de Israel, debía conocer bien. Jesús comienza afirmando su origen divino y su destino glorioso. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Esta aparente paradoja encierra todo el misterio de la encarnación. El que era eterno con el Padre desciende a nuestra condición humana para abrirnos el camino de regreso al cielo. La encarnación no es una simple visita de Dios al mundo, sino la unión hipostática que cambia para siempre la relación entre el cielo y la tierra. La referencia a la serpiente de bronce es profundamente significativa. Así como los israelitas moribundos obtenían la vida mirando con fe al símbolo de su castigo, nosotros obtenemos la vida eterna mirando con fe a Cristo crucificado. La cruz, instrumento de suplicio, se transforma en trono de gracia. El ser levantado del Hijo del Hombre abarca tanto la elevación en la cruz como la glorificación en la resurrección y ascensión. Todo creyente que dirige su mirada de fe a Cristo elevado recibe el antídoto contra el veneno del pecado y la muerte. Pero el versículo central que ha conmovido a generaciones de creyentes es la revelación del móvil divino, porque tanto amó Dios al mundo. El verbo amar aquí no expresa un sentimiento superficial sino un amor que se mesura por la grandeza del don. Le entregó a su Hijo único. El Padre no envía un ángel o un profeta. Entrega lo más precioso que tiene, su Hijo unigénito. Este amor divino es gratuito, universal e incondicional. Jesús culmina aclarando la misión del Hijo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. La encarnación es obra de salvación, no de condenación. El juicio ocurre solo como consecuencia de la libre respuesta humana a este don ofrecido. Quien rechaza la luz ya está juzgado por su preferencia por las tinieblas. Hermanos, este Evangelio nos interpela hoy. ¿Aceptamos que la salvación viene solo de mirar con fe a Cristo crucificado? ¿Creemos realmente en el amor infinito del Padre que nos entregó a su Hijo? ¿Vivimos como testigos de que Dios quiere salvar, no condenar? Que el Espíritu Santo, que nos fue dado por el Hijo exaltado a la diestra del Padre, nos conceda la gracia de contemplar constantemente el misterio de la cruz, donde brilla el amor más grande que podemos imaginar. Amén.